¿no? Que iban a ser grabadas. Esto un poco con motivo, bueno, la primera sesión porque participamos en la cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, y esta porque vamos a hablar un poquito de pensamiento de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Este seminario está coorganizado por la cátedra extraordinaria de la UNAM, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Entonces, bueno, nos interesa ¿no? recoger ese aspecto y grabarlo. Antes de empezar con esta sesión, les mandé, ¿no? Un poco debido a cuestiones de tiempo, nos retrasamos, ¿no? En la primera sesión, y al final la primera sesión ocupó dos semanas. Entonces, bueno, a quienes estaban en la última sesión les pregunté sobre cómo proceder, y bueno, un par me dijeron que estaría bien si la grabase. Entonces eso es lo que hice, ¿no? Y se la compartí. No sé si alguien de los presentes la haya revisado, haya tenido tiempo para verla. Y en ese caso, si hay alguna, ¿no? alguna discusión, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto. Y si no, pues no pasa nada. Digo, ya en otras sesiones, si quieren retomar el tema, lo podemos comentar. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo, algo muy, Bien. muy Sí, rápido. O sea, sí. este tema, digamos, de abrir el ámbito de la utopía política, la utopía religiosa, ¿no? Idealista, es interesante. Yo no había visto esa vertiente y esa configuración, digamos, de utopías posibles en donde esa visión del mundo religiosa se hace presente, pues es muy interesante, y en efecto, pues veo que se abre un panorama muy amplio por esta visión que tú nos planteas de todas estas construcciones que ha habido y que uno de pronto, bueno, a mí me pasa, no me había percatado de ellas, ¿no? Entonces, es interesante esa parte, me parece muy interesante. Cómo se pueden construir ideas de futuro desde visiones religiosas, ¿no? Solamente eso, gracias. Muy bien, sí. Es- sí, de hecho, un poco la propuesta es que lo menciono al final, ¿no? Al final de la sesión grabada, es que realmente en el fondo estamos hablando de un mismo fenómeno. ¿Sí? eh, porque, porque de alguna manera ambas, pero desde distintos ángulos, están abordando estas dos cuestiones, ¿no? que son importantes para esta necesidad que tenemos de búsqueda y encuentro de sentido, ¿no? Que es, una es la trascendencia, ¿no? De ir más allá de la vida cotidiana inmediata, que sí nos da sentido, pero que muchas veces necesitamos englobarlo, eso, en algo, entre comillas, más grande, ¿no? Que nosotros mismos y que nuestro entorno inmediato. Y la otra es esa necesidad de sentirnos protagonistas, ¿no? Protagonistas no solo de nuestras propias vidas individuales, sino también de la historia con mayúscula, ¿no? Y es ahí donde creo que ambos fenómenos, ¿no? Pues, perdón, tengo que interrumpir un momento porque tengo algo que se me encendió y tengo que apagarlo. Ahora regreso un segundo.
Una disculpa, tenía la BBC encendida y luego se paró y ahora decidió volver a encenderse sola. Perdón. Bueno, como decía, ¿no? La propuesta es de alguna manera integrar esos dos fenómenos y verlos como parte de un mismo proceso utópico religioso, pero la religión sería partiendo de la trascendencia, ¿no? Ver cómo desde la trascendencia está detrás de lo que pensamos que es, ¿no? Trascendente y tradicionalmente divino está la construcción humana de eso, y la utopía es más bien del otro lado, ¿no? Partiendo de la construcción humana de lo trascendente. Entonces, bueno. Y eso lo que hace es explicar muchas cosas bueno, que ahora, ¿no? Denominamos utopía o denominamos religión, y vemos muchas implicaciones y ¿no? Nos rascamos la cabeza pensando, bueno, pues qué tanto, ¿no? La utopía es un fenómeno puramente moderno o no, ¿no? Y qué tanto lo religioso se expresa en procesos utópicos, ¿no? Entonces, eh, ahí está. ¿Alguna otro comentario? Gerardo, adelante. Gracias. Creo que acabas de mencionar una clave muy importante, donde pues precisamente la utopía eh, constituye un proceso, yo diría que no solo fundante de las culturas y las sociedades humanas, también forma toda una gran vertiente en las ciencias sociales, eh, donde podemos encontrar en los pensadores clásicos, estoy considerando desde el mismo Marx, Weber, Durkheim, que abordan el fenómeno religioso en la sociedad y la importancia que tiene el fenómeno religioso en la sociedad. Me parece que también en tu exposición que nos enviaste, nos abre la posibilidad de asomarnos a la importancia que tiene el fenómeno religioso en los movimientos sociales que no solamente estamos observando del siglo XX, lo estamos observando en esto que va del siglo XXI. La enorme importancia que tiene el fenómeno religioso. Entonces, me parece que hay muchas aristas por donde ahondar en un análisis, en una reflexión, este vínculo del fenómeno religioso con la utopía. Yo diría, no solo la utopía en su vínculo con el fenómeno religioso, también con el fenómeno científico, o con las propuestas que han surgido en el pensamiento social, no solo clásico, ¿no? Y que tienen una enorme relevancia que nos permite también asomarnos por decirlo así, a lo actual, ¿no? Cómo se están conformando estos movimientos y están encarnados en grupos, en individuos y en sociedades como las nuestras, a nivel mundial. No solamente es un fenómeno exclusivo de una región, ¿no? Es a nivel global. Y esa es la parte interesante y constituyente de cómo van galopando muchos de los fenómenos. Lo estamos viendo en este momento en lo que transcurre no solamente en la vida política, económica y social de México, lo vemos también en otras regiones. Gracias. Está, me parece que abierto a entrarle a este gran fenómeno y sobre todo siguiendo la utopía como una categoría analítica. Esa es la parte que me parece sumamente rica. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí, efectivamente, hay mucho que explorar, ¿no? El artículo que les envié
sobre el grupo este que yo estudié, ¿no? En mi tesis del Congreso Nacional Ciudadano, pues, ¿no? Le da esa vuelta, ¿no? De pensar cómo ese grupo desarrolla de alguna manera una religiosidad política, que por otro lado, ¿no? También estoy en otros trabajos, ¿no? Argumentando que es una utopía política, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? De ver una misma mediación como expresión utópica, guión o barra religiosa. Y bueno, y creo que sí abre el panorama para pensar, ¿no? ¿Cómo analizamos, ¿no? Así, pues, los movimientos sociales, cómo analizamos fenómenos que muchas veces se dan por seculares, ¿no? Se dan por, eh, por algo completamente ajeno, ¿no? A lo religioso, cuando en realidad, cuando empiezas a hablar con las personas que participan en estos movimientos, te das cuenta de, ¿no? Los mismos movimientos hablan de tener una mística, ¿no? Hablan de muchos elementos que son muy propios, ¿no? Del fenómeno religioso. Entonces, bueno, aquí sí hay mucho campo por analizar y verlo de otra forma. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, bueno, muy bien. Entonces, no, les comenté, ¿no? Al principio del seminario, ¿no? Que tendríamos estas sesiones un poco para darle profundidad, ¿no? Primero entender el concepto, al menos la propuesta que yo les tengo, ¿no? Luego darle cierta de profundidad, ¿no? Vemos esto de la religión. Hoy veremos un poquito, ¿no? Claro, tenemos que recortar, pues, por tiempo, etcétera. No veremos en cierta manera el típico enfoque que encuadra la utopía en lo moderno, ¿no? Pero yo voy a ser disruptivo, ¿no? En ese enfoque y les voy a presentar algo un poquito distinto, porque lo tradicional es ver la utopía moderna desde, ¿no? Un punto de vista eurocéntrico. Yo creo que también es eso una de las cosas que tenemos que romper, ¿no? Pensando en utopía, sí se le da un poco de cancha a la utopía americana, pero bueno, es algo más bien periférico, ¿no? Y yo lo que les voy a plantear hoy es que realmente tenemos que ver la utopía moderna no solo como un fenómeno europeo, sino como un fenómeno global, ¿eh? Bueno, no voy a entrar en Asia, África, pero sí vamos a hablarlo, ¿no? Como algo propiamente latinoamericano, desde el principio en que emerge, ¿no? En que surge este concepto, que luego, bueno, como ya hemos argumentado, ¿no? Podemos extender hacia atrás, y también así, seguramente hacia otros continentes, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, un segundo. Okay. Ponerla al principio. Ahora, ¿no? Okay. Vale, muy bien. Entonces, no, yo lo que les planteo es este esquemita, así a grandes rasgos de utopías modernas, ¿no? En muchos sentidos todavía estamos en la modernidad, a pesar de Nietzsche, a pesar de, ¿no? de lo que se ha denominado posmodernidad. Pero seguimos, ¿no? Nuestras sociedades siguen teniendo un pensamiento muy moderno. Y como les decía, ¿no? Lo utópico se ha pensado normalmente
desde lo europeo y leyendo yo, ¿no? Sobre Bartolomé de las Casas, ¿no? Y su vida y ya alguna de sus obras, ¿no? Lo que nos damos cuenta, bueno, por un lado nos damos cuenta que la misma obra Utopía, ¿no? Refiere al descubrimiento americano, ¿no? Como algo a integrar, ¿no? En la propia obra, como una, digamos, como una de los pretextos, ¿no? Pre-guión textos ¿no? o contexto que nutre esa obra de Tomás Moro. Pero por otro lado, más allá de esa constatación, tenemos una tradición propiamente utópica, ¿no? que surge, digamos que casi en la misma fecha o en las mismas fechas en que se escribe y se publica la obra Utopía, ¿no? Precisamente en 1516, cuando se publica Utopía, es que Bartolomé de las Casas publica una obra llamada Sobre los Remedios, que delinea un programa utópico de convivencia entre españoles y amerindios, ¿no? En el Nuevo Mundo. Y es una propuesta, ¿no? Que de alguna manera no, o sea, que tiene similitudes con Utopía, pero ¿no? Los dos autores, ¿no? Es como la invención del cálculo matemático, ¿no? Que Leibniz y Newton realizaron más o menos en las mismas fechas, pero ¿no? sin aparente diálogo, ¿no? Y de la misma manera, aunque Bartolomé de las Casas no escribe, no se inventa el término utopía, sí podemos claramente discernir en esta obra, y no solo en esta obra, sino que en otras y en general en el pensamiento lascasiano, una propuesta utópica, una propuesta utópica que va a ir cambiando con el paso del tiempo, ya lo veremos, tiene dos etapas, pero que no le debe nada, ¿no? a Tomás Moro. Más bien al contrario, pues ha escrito trabajo, si quieren se los mando, que más bien sospechan, ¿no? de la originalidad de la obra ¿no? de este autor inglés. Entonces, bueno, con este preámbulo, ¿no? Aquí en este cuadro lo que tenemos son tres grandes marcos, ¿no? de lo utópico en la modernidad, y en dos mundos distintos, por decirlo así, ¿no? Tenemos el denominado Nuevo Mundo, ¿no? el Renacimiento, la modernidad propiamente europea, ¿vale? Y los marcos son esto que pone a la izquierda, del humanismo, ¿no? Del relativismo y del progreso. Entonces, en este cuadro podemos ubicar una serie de utopías que irán cobrando vigencia, y cada uno, ¿no? pues tiene su desarrollo, incluso compite, ¿no? con otras por tener cierta dominancia, cierta hegemonía, ¿no? que son estas, ¿no? De entrada en el Nuevo Mundo, y esto, ¿no? por vía de las casas, pero también otros, ¿no? otros misioneros, cobra relevancia este cristianismo igualitario, ¿no? que se nutre también de alguna manera de la procedencia evidentemente europea de estos misioneros, ¿no? y que va en el espíritu renacentista de recobrar las fuentes clásicas, ¿no? también cristianas, va a ver el Nuevo Mundo, ¿no? como una nueva oportunidad
para superar la corrupción europea, ¿no? Civilizatoria, y de alguna manera recrear la sociedad. En Europa, ustedes ya saben, ¿no? Seguramente también han estudiado esto en algún momento, ¿no? El tema del renacimiento no es un tema solo cultural, ¿no? Sino también político, con un nuevo impulso al republicanismo. Claro que luego muchos países en Europa caen en estos regímenes monárquicos, ¿no? Más bien absolutistas, pero hay cierta, ¿no? Con el pensamiento de Maquiavelo y otros, hay cierta recuperación, ¿no? De la tradición grecorromana. Y finalmente en Europa, ¿no? Pues esto da pie a las revoluciones, luego también, bueno, anteriormente en Estados Unidos, ¿no? Que da paso, ¿no? A esta idea de democracia moderna que de entrada, ¿no? Se presenta muy utópica, tanto en Estados Unidos como en Francia. Y bueno, y eso, bueno, alimentará, ¿no? Deseos, ¿no? Democráticos bueno, en ambos continentes, y hasta el día de hoy, de alguna manera, sigue alimentando, pero por otro lado también, como ustedes ya sabrán, también se han convertido, ¿no? La democracia representativa en cierta manera en una distopía, ¿no? Es decir, en una utopía dominante que para muchos pues no funciona, ¿no? Y toma rasgos más bien de régimen opresor. Claro que con todo esto de la democracia, ¿no? Hay mucho ¿no? Bueno, de retórica, ¿no? Ahora en México, ¿no? Evidentemente con la 4T, pues hay una nueva retórica sobre un intento de refundar de alguna manera, ¿no? Lo democrático en México, en fin, ¿no? También hubo esa retórica poco antes del gobierno de Fox, y ya ven cómo nos fue, ¿no? Entonces, en fin, es una utopía, ¿no? Esto del gobierno representativo, más que democracia moderna, es una utopía que bueno, en mi opinión, está en franca decadencia, y necesita cierta regeneración, si no desde dentro, pues de alguna manera va a morir por sus propios méritos. Y luego, en la línea del igualitarismo político, ¿no? Que la democracia de alguna manera recoge, ¿no? Esa idea clásica, ¿no? De igualdad política, etcétera, aunque, ¿no? A la postre, pues, ha sido algo bastante limitado. Pero en esa misma línea del igualitarismo, ¿no? Tenemos estas utopías del socialismo utópico. Claro que el socialismo utópico también es propio de Europa, ¿no? Pero en las Américas, ¿no? Hay estos experimentos, ¿no? Empezando con Bartolomé de las Casas, Vasco de Gama, los jesuitas en Paraguay. Luego tenemos a los Owen, ¿no? Uno en Estados Unidos, otro que vino a México a fundar comunidades utópicas, ¿no? En esta idea de ¿no? Como lo dirían los marxistas, ¿no? No suprimen realmente, como hace Tomás Moro en su obra, no suprimen la raíz del mal, que es la propiedad privada, sino que la toleran, ¿no? Y finalmente, bueno, bueno, la utopía en Indiana de Robert Owen, sí
sí se declaró libre de propiedad privada, pero duró muy poco tiempo, ¿no? Un par de añitos. Entonces, bueno, es esta rama, ¿no? Como seguramente saben, ¿no? De intentar generar condiciones de igualdad, pero sin acabar de tomar el paso de Tomás Moro o las pretensiones luego marxistas, ¿no? Por eso se llevan la crítica. Y por otro lado, luego del experimento soviético y la caída del muro soviético, ¿no? Las izquierdas eh, se han tenido que reformular, ¿no? Y se han alineado más al ideario de los derechos humanos, que es una utopía, ¿no? A ambos lados del Atlántico, que aunque inicia, bueno, inicia de alguna manera, ¿no? Ya con Bartolomé de las Casas y con el pensamiento renacentista, ¿no? Francisco de Vitoria, eh, este, pero realmente florece, ¿no? Por decirlo así, en el siglo XX y particularmente a partir de los años 70, en que sí adquiere mucho cuerpo y hasta el día de hoy. Entonces tenemos como unos medio siglo, ¿no? De esta utopía de derechos humanos y de las izquierdas, ¿no? Cómo se han reposicionado tras el fracaso del socialismo histórico eh, eh, para adoptar, ¿no? Este paradigma como ideología propia, ¿no? En contraposición a la ideología de derechas, que no tiene reparos en, ¿no? Afirmar pues, la desigualdad entre las personas, la desigualdad socioeconómica y no en lugar de pensar en otros mecanismos, en mecanismos alternativos para reducir o reestructurar, bueno, sí, reducir esa desigualdad, de lo que se trata, ¿no? Como ustedes ya han seguramente escuchado estos comerciales, ¿no? De la ideología neoliberal, ¿no? De lo que se trata es de crear oportunidades, ¿no? Todos tenemos las mismas oportunidades, bueno, cosa que es falso, evidentemente, pero bueno, le da un tono de igualitarismo, ¿no? Pero en realidad no dice nada, ¿no? Porque pues, las oportunidades, sí, pues sí, todos podemos escuchar los comerciales de BBVA o lo que sea, ¿no? Pero luego te tratan diferente según cuántos ingresos tienes, ¿no? Sería un ejemplo típico, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando al punto, ¿no? Hay una utopía, ¿no? Todavía de izquierda, propiamente dicha, ¿no? Que se ha deslindado, ahora sí, ¿no? de estas pretensiones marxistas o marxianas tradicionales, y ¿no? Está muy en armonía con los derechos humanos, ¿vale? Entonces, esta primera parte del cuadro sería estas utopías del legado humanista, humanista moderno, y luego tendríamos unas utopías más relacionadas con esto, ¿no? El dejar de pensar, ¿no? El dejar de ver a uno mismo y a la propia cultura o al propio país, a la propia nación como la medida de todo, ¿no? El baremo de la realidad. Entonces, de nuevo, vamos a ver un poco más a fondo, ¿no? Cómo Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria rompen, ¿no? ¿no? Siendo ellos clérigos, rompen con el clericalismo clásico, ¿no? La doctrina cristiana de la verdad absoluta, y van a introducir una forma de pensamiento relativista que da cabida, da lugar
a otras culturas, a otras formas de entender la realidad. Y eso por un lado, y por otro lado, tenemos, ¿no? en Europa, ¿no? A fuerzas, pues por la irrupción del protestantismo, pues digo, esto se tuvo que ganar a sangre, ¿no? Porque como saben, hubo guerras religiosas, ¿no? Durante siglos ahí, en distintas partes de Europa, pero ¿no? Finalmente se acaba imponiendo la cordura y ¿no? Hay primero libertad religiosa y segundo también por medio del vector renacentista una secularización, ¿no? Eso también ayuda, ¿no? A calmar los ánimos y a ir diferenciando las esferas sociales propias de la actividad humana, ¿no? Que no tienen que todas ser sometidas por la religión o por ¿no? una misma manera de entender la realidad. Bueno, finalmente, ¿no? Ya en el siglo XX, ¿no? Entramos a lo que se ha denominado posmodernidad. Yo aquí tengo muchas dudas de qué tan real sea esa posmodernidad o más bien una hipermodernidad, pero bueno, eso se ha planteado, ¿no? Como un nuevo paradigma de comprensión de la realidad. Y por supuesto, en todo esto está, ¿no? El nacimiento de nuevas naciones en las Américas y en Europa, y esos nacionalismos y populismos, ¿no? Que todavía experimentamos y que todavía generan movimientos, ¿no? Sociales, como en mi caso, ¿no? Yo pertenezco al movimiento independentista catalán, me identifico plenamente con la utopía de que Cataluña tenga su propio Estado, ¿no? Como eso fue el caso en México hace 2 siglos y ha sido el caso de todas las ¿no? naciones antes de ser, no todas las naciones, todos los estados antes de ser estados, que de alguna manera, a menos, bueno, hay algunos estados que se crean muy artificialmente, ¿no? Y normalmente no tienen mucha viabilidad, pero aparte de eso, ¿no? Muchos se crean por y a través de movimientos independentistas. Bueno, y el populismo, ¿no? Sería una forma de explotar, ¿no? El nacionalismo para, de alguna manera, alcanzar seguir en el poder, ¿no? Explotando esta diferenciación entre el pueblo y las élites. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos trabajos ya publicados en los últimos años que nuestro presidente es populista. Entonces no es aunque el populismo tenga una connotación en el lenguaje, ¿no? El discurso político público negativa, bueno, también la utopía tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, tenemos que separar, una cosa es, yo estoy hablando en términos analíticos, ¿no? Entonces, tenemos que separar las cargas de algunos de estos términos de lo que ya, ¿no? Ha sido investigado y se propone, y no solo por una persona, sino por bastantes, ustedes ponen, ¿no? En Google Academic, ¿no? O en cualquier buscador académico, no en Google normal, ¿no? Populismo, México, Morena o López Obrador, pues ahí aparecen todos esos trabajos, ¿no? Muy bien. Y finalmente están estas utopías relacionadas con el progreso, que ese es otro gran eje, ¿no? de la modernidad, esta idea de que avanzamos, ¿no? No que vamos dando vueltas, ¿no? Sino que avanzamos en positivo,
Y aquí, pues sí, también tenemos diferencias, ¿no? Porque si en Europa la comprensión, ¿no?, ha sido en esta línea más científica, tecnológica, eh, en América Latina, ¿no?, hasta el día de hoy sigue siendo en esta idea de liberación, liberación de los pueblos. Ahora es la liberación del neoliberalismo, antes fue la liberación del Imperio Español, ¿no? ¿No? Pues en Chiapas, en el 1994 era la liberación de los pueblos indígenas, de las garras ¿no?, de los ganaderos, de los encomenderos de la época, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero en este continente sí ha habido esta corriente liberacionista que ha adoptado, ¿no?, ciertas diferentes, pues, expresiones según el siglo, el país, etcétera, ¿vale? Claro, todo esto está hipersimplificado, ¿no? Es discutible, ¿no? Pero bueno, como una primera aproximación, y una aproximación de nuevo que les propongo que rompe con esta idea de lo utópico como una tradición europea. Y a mí me parece que podemos al menos ubicar una tradición propia en América Latina. Bueno, en América en general, porque también, ¿no?, habría que incluir en Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Ok, bueno, bueno, voy a ir repitiendo alguna cosita, voy a ir un poquito más rápido también, ¿no? Ahora, porque pues me detuve mucho en este primer cuadro, ¿no? Pero regresamos, ¿no? Quiero regresar con este otro cuadro al esquema utópico, a la definición, recordemos a lo que propone Ruth Levitas, ¿no? El deseo de vivir mejor, ¿no? Y estos dos elementos clave, ¿no?, que son la crítica a la realidad y la propuesta, ¿no? Alguna idea, algún deseo de ir hacia alguna parte, ¿no? Y la bisagra ahí sería el deseo, ¿no? Entre la crítica y la propuesta. Entonces, de nuevo, vean un poco las similitudes, pero también las diferencias, ¿no?, entre los dos planteamientos en Europa y las Américas. Hay el tema en el Nuevo Mundo, como nos lo va a platicar Las Casas, no es que el Nuevo Mundo tenga deficiencias, sino que la gente que viene a invadirlo son los deficientes, ¿vale? Y en el Renacimiento se hace, ¿no?, una autocrítica de la historia pasada, ¿no? Entonces, uno es mirando hacia atrás, bueno, y en el presente, y el otro es muy presentista, ¿sí? Y mirando hacia afuera, haciendo la crítica a la gente que viene de fuera. ¿No? ¿No? Aquí está la libertad religiosa por la Reforma, y también de alguna manera, ¿no?, es lo que buscan quienes van, por ejemplo, a Estados Unidos, buscan esa libertad religiosa, por un lado. Y por otro lado, en el territorio que va pues a conquistar, el Imperio Español y el portugués, no es que haya o sea, paradójicamente serán los propios misioneros quienes van a argumentar la libertad de conciencia de los pueblos originarios. Desde un esquema, sí, en que el cristianismo es
pues la fuente de todo conocimiento, el marco, etcétera, pero se va a argumentar que los pueblos originarios deben tener libertad para convertirse, que la conversión no es una cosa que debe ser forzada. Entonces, de nuevo, desde de distintas maneras, ¿no? Se va a ir abriendo paso esta idea de libertad. Como la idea del progreso, de la libertad política, ¿no? O de cómo debe ser la sociedad. En el Nuevo Mundo ya tenemos unas estructuras que se han heredado. Lo que interesa es la reforma. Bueno, luego vendrá la revolución, que ahí sí ¿no? Se recreará pues el orden social. En el planteamiento de las casas y de Francisco de Vitoria, de lo que se trata no es de reformar lo existente, sino de generar algo nuevo, armonioso, que pueda combinar un elemento externo y un elemento interno. Y aquí en el tema del en el planteamiento renacentista, ¿no? Hay toda esta explosión, pues, de creatividad, ¿no? De ver las cosas desde distintos puntos, desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, de rechazar la tradición, ¿no? Lo cual, de alguna manera, ¿no? Viene a relativizar, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿no? La moral, y de otra manera, ¿no? Vamos a relativizar los esquemas morales en el Nuevo Mundo, en el sentido de rechazar, por un lado, la imposición de los esquemas europeos que vienen a sobreponerse o a imponerse sobre las culturas indígenas, y por otro lado, de tratar de entender, ¿no? Estas culturas nuevas, ¿no? Al pensamiento europeo, y es a partir de ese procesamiento de la alteridad, ¿no? que va a surgir el pensamiento propiamente utópico de Vitoria y de las casas. Entonces, este es el planteamiento, este es el problema que abordan estos dos pensadores. Es la idea de, o sea, en Europa ya se habían descubierto, la gente ya había viajado por Asia, ¿no? Desde Marco Polo, ya había viajado por África, ¿vale? Pero es la primera vez que chocan contra una forma de vida completamente diferente. Gente que no conocía, ¿no? el metal, ¿vale? Gente que había construido ¿no? unas pirámides, que lo más cercano era, ¿no? de una civilización de hacía pues 2000 años, ¿no? Entonces, todo esto, gente que iba desnuda, gente que tenía unas costumbres completamente diferentes. Todo eso lo que plantea es esta pregunta de si, porque, ¿no? Los europeos se consideraban que algunas civilizaciones asiáticas tenían cierto grado de comparación, ¿no? Pero al descubrir estos pueblos originarios americanos, la idea que se plantea, ¿no? Es que, bueno, son, ¿no? gente que está poco desarrollada a nivel político, ¿no? Al menos de entrada, ¿no? Viendo un poco o comparando, ¿no? Su forma de vida, ¿no? De alguna manera menos estructurada, pues, que tenían los europeos, gente, ¿no? que no tiene pues las mismas vestimentas, etcétera. Se plantea una idea de inferioridad,
Y esto lo van a combatir, ¿no? Esto se plantea desde Europa, y gente que, como Bartolomé de las Casas, que va a ir ¿no? Ahí como al Nuevo Mundo como misionero, plantea otra cosa, plantea esta idea de igualdad, y de hecho hay pues un debate público en Valladolid en 1550. Bueno, las casas ya llevaba unos 30 años en las Américas, pero ahí, ¿no? Y ustedes pueden consultar la obra, ¿no? Donde uno argumenta por qué son inferiores los indios, los denominados indios, y otro por qué no lo son, y por qué tienen la misma dignidad que los españoles, y de hecho los españoles están demostrando que tienen, ¿no? Que son menos personas, por decirlo de alguna manera, que los propios indios. Y esto es lo que va a argumentar Bartolomé de las Casas. Entonces, de nuevo, en este pensamiento de las casas, el nuevo mundo es una nueva oportunidad para la humanidad. Él va a argumentar que los españoles deben dejar atrás ¿no? sus personas viejas, y tienen la oportunidad de comportarse realmente como cristianos de verdad, en esta nueva tierra. Ok, entonces, ¿por qué va a argumentar todo esto las casas y también Vitoria? Van como hacían muchos pensadores de esa época, ¿no? Tenían una visión antropológica. Entonces, ellos van a decir todo esto, ¿no? Que el nativo americano es un ser racional, tiene voluntad propia, es libre por naturaleza, en consecuencia, ¿no? Es sociable, es capaz de adquirir y gozar bienes propios, y es capaz de buscar la verdad. Es decir, no tiene, en esencia, no hay ninguna diferencia entre el ser indio o el ser español, ¿vale? Entonces, la única diferencia es que pues los pueblos tienen diferentes historias, diferentes tradiciones, es otro continente, pero ¿no? Los pueblos originarios muestran cierta organización política, y por tanto no, en el fondo no son nada distintos que pues los europeos. Y por tanto, como son racionales, tienen libre albedrío, y Dios, ¿no? En su revelación ha planteado una conversión voluntaria, pues se sigue lo mismo para estas nuevas descubiertas civilizaciones, ¿no? Y por otro lado, ¿no? el, el que sean iguales, ¿no? Ya nos argumentan, ¿no? Que con ello la esclavitud no procede. La esclavitud no procede porque la esclavitud es algo que resulta de la historia humana, pero que no es la voluntad original, pues, del creador. Entonces, las labores forzadas, que es lo que padecían los nativos en las encomiendas, no son, esto es una situación, pues es maldad, pues es pecado, ¿no? Y es algo que las casas va a pedir una y otra vez al emperador, ¿no? Que suprima, ¿no? Esta institución que estaba, ¿no? Arrasando con estos pueblos, ¿vale? Y luego, por otro lado, también con esta experiencia de estar en las Américas, las casas va a argumentar
que, ¿no? Y observando, ¿no? la organización política de estos pueblos, va a argumentar pues, que tienen capacidad, ¿no? Que tienen lo que ahora llamamos el derecho a libre determinación, ¿no? Que cada pueblo es capaz de autogobernarse. Algo bueno, que ya era muy familiar, ¿no? De la tradición pues clásica, pero que es algo que también recoge ¿no? la escolástica, el pensamiento tomista, ¿no? Del que abrevan estos dos autores, y ambos van a, antes del pensamiento contractualista que conocemos con Hobbes, con Locke, ambos van a argumentar que, o sea, que un gobierno para ser legítimo necesita el consentimiento de quienes gobiernan. Eso por un lado. Y que por otro lado, el gobierno debe orientarse al bien común. Entonces hay un doble límite a la acción política. Y si el gobierno no cumple con estas dos obligaciones básicas, hay derecho de rebelión. Y Las Casas es muy claro en sus escritos sobre esta capacidad que tiene, ¿no? El pueblo para rebelarse contra un gobierno tiránico. Entonces, de nuevo, estos planteamientos ¿no? Ya nos anticipan de bastante, ¿no? Lo que luego se ha denominado el contractualismo y que deriva finalmente en la democracia representativa. Ok. Entonces, como les dije antes, en el utopismo, ya entrando más al planteamiento utópico de Las Casas, tenemos dos periodos, y en el primero está esta idea de crear una comunidad, un espacio, si no cerrado, al menos semicerrado, ¿no? Donde, ya antes dije el título mal, es Memorial de Remedios, que se publica en el mismo año que Utopía, ¿no? Es un espacio en que españoles y amerindios van a convivir en armonía, y él lo que hace es dividir su obra en dos partes, que también siguen la propuesta de Moro. Por un lado está esta crítica al presente, ¿no? A la destrucción que están que los españoles están cometiendo sobre el Nuevo Mundo, y en segundo lugar plantea pues una comunidad básicamente agraria, que también de alguna manera será ¿no? el planteamiento de Moro en Utopía. Entonces, Bartolomé Las Casas, por decirles, es enviado como él de hecho es hijo de un marinero que acompañó a Colón en su primer viaje. Y Colón se trajo a un indio, pues a España. Y luego lo tuvieron que devolver porque la reina Isabel, la católica, regañó a Colón porque cómo ¿no? Él se daba la autoridad como para ¿no? sacar a gente de su entorno americano y llevarlos a España. ¿Con qué autoridad había hecho eso? Entonces, de hecho, Las Casas de joven convive con este indio. Estaba en su casa por un par de años. Entonces, eso de alguna manera le marca, y él decide, pues, también acompañando a su papá, no sé si es 1506 o 1510, algo así, irse, ¿no? Y se va a hacer de
capellán y encomendero. Entonces, él ve de primera mano cómo los españoles están maltratando a los indios, cómo los están destruyendo, es que tiene su primera conversión. Entonces deja de ser encomendero y se va a, bueno, se va a formar más, va de viaje, ¿no? Pues un poco a hacer su ministerio, ¿no? De cura, ya más hacia los indígenas, y es en esta época que escribe este Memorial de Remedios, que tiene este planteamiento de programa utópico como Tomás Moro, ¿vale? Pero ve que eso no funciona. Hace unas propuestas, fracasan, un par de propuestas, no funciona, y en ese momento tiene otra conversión y deciden entrar a los dominicos, y a partir de ahí se va a formar un poco más en España, y a partir de ahí es que desarrolla este pensamiento que podemos llamar restitutivo, en que argumenta, y eso lo hace durante 30, 40 años, en muchas obras, tiene en total unas 300 obras, digo, cartas, tratados, etcétera, en que lo que se debe hacer es la restitución, es decir, devolverles la libertad a los pueblos originarios y también sus bienes, que puedan, ¿no? Autogobernarse en sus propias comunidades, como una especie de confederación bajo el imperio español, y bajo la fe cristiana. Todavía, digo, en esa época todavía ¿no? Estaban estos, digamos ahora desde nuestro punto de vista, ¿no? Prejuicios de cómo, de dominio, ¿no? Imperial y de dominio cristiano, pero bajo este marco, Bartolomé de las Casas en muchas obras va a argumentar la autodeterminación política, ¿no? de los indios, su libertad, su dignidad como personas, y ¿no? Su derecho, pues, a la propiedad privada, ¿no? A que no le roben, a que le restituyan lo que les han robado, todo esto. Entonces, de alguna manera, esto da pie ya con el tiempo, no claro inmediatamente, pero con el tiempo da pie a este movimiento de descolonización, ¿no? Bueno, que todavía sigue en marcha, porque pues aún hay desafortunadamente colonias, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo diría que Puerto Rico es una colonia, ¿no? Por ejemplo, todavía hay ciertas, en diferentes partes del mundo, colonias de aquella época, o de más adelante. Entonces, aquí es algunas de las cosas que ya les comenté antes, ¿no? Como esta idea de programa utópico luego tiene sus réplicas con el paso del tiempo, ¿no? Y ahora sí, Vasco de Quiroga va a retomar directamente la obra de Moro para establecer sus experimentos, ¿no? Y de hecho, él, ¿no? Un poco, su idea es esto de recobrar, ¿no? Como dije antes con las casas, también, ¿no? De recobrar el paraíso en la tierra. Luego están las reducciones jesuíticas, que se llaman en Paraguay, que también son, ¿no? Comunidades diseñadas, ¿no? Para que haya una armonía, ¿no? Entre pueblos, en este caso bajo
bajo la tutela de los jesuitas, pero con cierto grado de democracia. No sé si han visto la película La Misión, pero bueno, ahí se habla un poco de estas reducciones. Y no solo se habla de las reducciones, sino que también ustedes pueden ver el planteamiento utópico reflejado en la película. No lo sé, las quiero spoilear, pero bueno, al final hay una batalla, pues, y hay dos tomas de postura, ¿no? Una postura que sería la utópica y la otra que sería la propiamente, pues, imperialista, ¿no? Violenta, ¿no? de imposición. Y bueno, y estas comunidades también las mencioné antes, no sé si tuvieron la oportunidad de ver este video. No lo voy a poner ahora porque nos regañaron ya de la primera sesión cuando pasamos un video, ¿no? Luego nos lo hicieron recortar, el video eso de las ratas, porque no teníamos permiso para pasar un video. Entonces, ahora que se está grabando esta sesión, tampoco, como que yo tampoco he pedido permiso para ¿no? ponerles este video, pero bueno, son 5 minutos, ¿no? Si no lo han visto, véanlo. Ahí habla de estas propuestas, ¿no? Programáticas de uno de los Owen, ¿no? Del que está del que se fue de Inglaterra a Estados Unidos, y en 1825, bueno, él compra una población en Estados Unidos y incluso lo reciben, ¿no? en el Congreso americano para escuchar sus ideas, le dan cancha. Y él decide, ¿no? crear esta comunidad con una constitución en la que supuestamente hay esta abolición de la propiedad privada, del matrimonio y de la religión. Y como dice en el video, pues había mucha gente entusiasmada y mucha gente pensante, pero nadie que quisiera trabajar la tierra, que quisiera producir. Entonces, en un par de años se colapsa y así acaba. Hay otro Owen que más tarde vendrá a México, a Sonora, y va a fundar una comunidad que él denomina Pacific City, en la bahía de Topolobampo, y también va a fracasar, pues por diferentes motivos, ¿no? En parte porque bueno, era un esquema, digamos, financiado por métodos capitalistas, ¿no? Y cuando hay inestabilidad, los inversionistas se llevan la lana y se colapsa, ¿no? Por otras razones que un tema de sequía, pues, o se construye un canal que no trae suficiente agua, ¿no? Que no funciona, entonces no puede, ¿no? echar para adelante pues la producción, ¿no? La agricultura, pues, para sostener la comunidad. En fin, hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes seguramente han oído hablar de comunidades utópicas, algunos más o menos ambiciosas, ¿no? Pero siguen habiendo, ¿no? Y a día de hoy, incluso hay estudios, ¿no? Sobre comunidades, lo que se llama microutopías, ¿no? O comunidades intencionales que lo que tratan es de llevar a cabo algún tipo de ¿no? de replanteamiento fundamental de la vida. Claro que estas propuestas de los socialistas utópicos son muy ambiciosas porque de lo que se trata es de reestructurar no solo, o sea, de reestructurar la economía, y cuando
cuando se trata de reestructurar la economía, como luego el socialismo va a intentar hacer, el socialismo marxista, ¿no? Eso ya es un grado de ambición que históricamente ha probado, ¿no? Ha sido un reto muy difícil, por no decir casi imposible, ¿eh? Y por eso hasta el día de hoy tenemos el capitalismo operando, ¿no? Con grandes, sin grandes opositores, digamos. Bueno, he hablado mucho, hablen ustedes un poco, aquí hay algunas preguntas, ¿no? Sobre este planteamiento de América, ¿no? Como espacio utópico. ¿Sigue eso vigente o no? ¿Eh? ¿Qué personajes, ¿no? Hablé de las casas, Vitoria, ¿no? ¿Qué personajes soy? Que no, que digo, claro, si alguno de ustedes considera que un político, un presidente lo es, sí, pero luego ahí hay otros muchos intereses, ¿no? De poder, ¿no? No completamente altruistas, ¿no? Otra pregunta sería, ¿no? Semejanzas y diferencias entre el utopismo programático de las casas o de Vasco de Quiroga o de los Owen, ¿no? En comparación a Cherán o al zapatismo, a los caracoles, ¿no? Y luego si el utopismo programático realmente es algo, bueno, podríamos pensar que es de entrada una propuesta, que son propuestas interesantes, pero por otro lado podríamos pensar también que recortan demasiado la libertad humana, y que en ese sentido al final o se cierran en sí mismos y su impacto es muy limitado o se acaban colapsando porque son demasiado opresores, ¿no? Pero bueno, es una pregunta más bien que una afirmación, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si tengan reacciones a lo que, ¿no? He comentado o alguna de estas preguntas. Sí, adelante, Agni. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quisiera responder la primera pregunta y me viene mucho a la mente, pues, todos los 500 años y y todo el discurso que se ha inmerso en la opinión pública acerca de la conquista y del colonialismo. Me parece que América sigue siendo una novedad en cuanto a las utopías por otras maneras contrahegemónicas de vivir o de reproducir y recrear la propia vida en contraste con la del propio sistema capitalista. Y ello no únicamente en las comunidades como las de Cherán, sino también en las mismas comunidades indígenas. Y me parece que en este sentido, lejos de exotizarlo, creo yo que pueden ser alternativas que se están construyendo a contracorriente de nuestros actuales modos de vida, que de alguna manera se relacionan también con la depredación medioambiental y que en contraste con otras maneras de entender incluso la relación pues entre los seres humanos y la naturaleza, dan un cambio o un giro de 180 grados en la forma en cómo conviven, tanto pues, con el espacio como con las personas, y que de alguna manera esto pues es completamente pues propio del continente latinoamericano. Entonces, yo creo que ahí todavía hay cierta novedad, lejos de que sea una novedad exótica y que de alguna manera se le romantice de cierta forma. Me parece que que esa forma o esa alternativa de vida sigue latente y de alguna manera, pues, ha pasado, bueno, en estos últimos días, debido al 12 de octubre y a las distintas, pues, luchas de resistencia indígena y también a los 500 años de lo que sucedió en 1521, han tomado relevancia. Entonces, creo que todavía sigue habiendo esta novedad en América,
más que en otros lugares que probablemente sí ofrezcan otras alternativas, pero me parece que dado el contexto histórico por el que hemos vivido como continente, pues todavía estas formas siguen ahí latentes y de alguna manera como una propuesta, pero que pues está tal vez en nosotros tratar de incorporar ciertas cuestiones y también hacer un frente tal vez un poco más amplio a una modalidad de vida que sea realmente contrahegemónica. Ok, muchas gracias. Yuri, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, creo que es bien interesante esta parte porque pienso que hay un elemento eh, común, diría yo, en esta ola de gobiernos progresistas en América Latina, la anterior y renovada ahora con todo lo que hay alrededor, pero pienso en el caso chileno actualmente, en las protestas sociales o en Colombia, eh, y al mismo tiempo, bueno, Bolivia por supuesto, pero y entonces el zapatismo, el movimiento indígena en América Latina o los movimientos feministas, por supuesto, la importante movilización feminista en América Latina y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Creo que el elemento común, pues, es la búsqueda de esta mayor igualdad de derechos, ¿no? Considerar entonces una mayor igualdad en términos de reconocimiento de derechos, derechos individuales, derechos colectivos, creo que está en el fondo y es un elemento común en todos estos casos. Y creo que eh, pienso yo en una visión que me gusta mucho de Goran Terborg cuando habla de los distintos tipos de igualdad existencial, igualdad de recursos e igualdad vital, más bien las desigualdades que existen en términos de vida, de existencia, de reconocimiento de derechos y de distribución de recursos, cómo poder ir hacia eh, la dirección contraria, es decir, sociedades más igualitarias en esas distintas dimensiones de la igualdad. Y bueno, creo que eh, esta manera, digamos, de ver los elementos comunes de estas luchas, de estas tendencias, de estas visiones de que otro mundo es posible, creo que están ahí presentes. Gracias. Gracias, Yuri. Más comentarios. ¿No? Corine. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Este, bueno, yo quisiera agregar ahí un comentario, disculpen, ando un poco mal de la garganta, de los materiales que se nos enviaron sobre estas experiencias precisamente aquí en México, ¿no? De Owen. Y ahí me gustaría como hacer hincapié en esa parte de posiblemente por qué no funcionó. Entonces, me acuerdo que Engels, en el texto del socialismo utópico al socialismo científico, él decía que para que el socialismo fuera una ciencia y se pudiera llevar a cabo, se tenía que poner dentro de la realidad, ¿no? Situarlo dentro de la realidad. Entonces, ese tipo de experimentos de crear un tipo de villa ideal donde no hubiera estas desigualdades de clase, donde lo producido fuera lo consumido, entre otras cosas, pues no iba a funcionar, ¿no? Porque todo es un proceso. O sea, si uno a lo mejor se va a la obra de Marx y Engels, hablan precisamente de esto, ¿no? En lo que es el materialismo histórico, de todo lo que es, que va a ser un proceso en el cual el obrero va a tener que ir tomando en cada etapa histórica una posición, a lo mejor, de lo que es él dentro de la realidad en la que vive. Entonces, cuando hablan de estas experiencias y el por qué fallaron,
también Engels en este texto habla de que todo se mueve como en espiral, ¿no? De que va a llegar un punto donde va a haber un choque, que va a ser el momento para ellos en el que el Estado se va a extinguir, ¿no? O sea, a través de este choque ya no va a ser necesario, por todo este proceso que se vivió, incluso otras formas, ¿no? De extinguir el Estado, porque muchos hablan de movimientos de que debe ser por la vía pacífica, como en el caso de Chile, ¿no? Con Salvador Allende, que ya vimos también cómo terminó esa experiencia, ¿no? Que no, pues obviamente no iba a funcionar por los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, su financiación antes que otra cosa. Entonces, esa parte de las experiencias que se vivieron aquí en México se me hizo interesante, ¿no? Otra cosa también, el cómo, bueno, aquí creo que no lo hemos tocado todavía. No, todavía no está esa pregunta aquí del desarrollo y el progreso, creo. Más adelante quisiera opinar sobre eso, pero sí es todavía relevante y está muy latente la idea de este tipo de autogobierno, ¿no? Que ya hasta cierto punto no va a ser solo relevante, sino hasta necesario por el tipo de condiciones en el que nos hemos visto envueltos, ¿no? Toda esta dinámica social en la que nos desarrollamos, como es el narcotráfico, bueno, y todo lo que ello desarrolla, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es importante, y también me parece importante recalcar eso, porque aquí no funcionó esa experiencia que intentaron hacer, a lo mejor de buena fe, pero que no eran las condiciones para que se pudiera dar, ¿no? Es lo que Marx y Engels decían, ¿no? Hablaban del socialismo utópico francés y alemán, entonces, de momento sería todo, ¿no? Okay. Gracias. Gracias. Muy bien. Y ustedes, ¿no? Sacan diferentes aspectos relevantes, ¿no? Para pensar esto de las utopías, ¿no? Como tú dices, ¿cuáles son las condiciones que hacen que lo utópico pueda florecer o no, ¿no? Y también eso cambia desde un punto, va cambiando, o sea, un mismo fenómeno utópico puede ser desde nuestra perspectiva, ¿no? Ahora que ya ha pasado mucho tiempo, lo podemos analizar muy fácilmente, ¿no? Entre comillas, porque pues tenemos esa perspectiva, ¿no? Pero hay hay muchas utopías, ¿no? Que no son estas comunidades que ya no existen, como New Harmony, ¿no? Que sería el caso de los zapatistas, sería el caso de Cherán, sería el caso incluso de la democracia representativa, ¿no? Si pensamos que también forma parte de un proceso utópico, ¿no? Podemos, seguramente hace 50 años hubiésemos dicho algo diferente de la democracia representativa en México, ¿no? Sería más bien un objetivo a conseguir, ¿no? En el marco del priismo fraudulento electoralmente, ¿no? Y antes de 2000 se antojaba como muy utópico en sentido analítico, no en sentido fantasioso, la democracia representativa en México. Ya después, a partir de 2000, con Fox, Calderón, Peña Nieto, ¿no? Esa utopía de antes del 2000 ya toma otro giro, ¿no? Entonces, esto es cuando estamos nosotros inmersos, incluso participando en estas utopías, ¿no? La perspectiva es muy diferente, ¿no? A cuando analizamos algo que dijo Las Casas o ¿no? O estas comunidades de los socialistas utópicos. Ok, bueno. Vamos a seguir con esto del relativismo cultural, ¿eh? Y en el primer rubro
voy a rescatar de nuevo el pensamiento de las casas, ¿no? Él, ¿no? Con este encuentro con los nativos, va a tener que, y contra las personas que pensaban que evidentemente ellos eran inferiores y que los españoles debían conquistarlos y forzarles la conversión, etcétera, esclavizarlos. Él va a tener, ¿no? que desarrollar herramientas. Él viene de tradición escolástica, ¿no? Es un académico práctico, ¿vale? Entonces, por un lado tiene su lucha local donde vive contra los encomenderos a través pues, de su ministerio, de su trabajo pastoral, digamos, y por otro lado tiene su labor intelectual, ¿no? de desarrollo de pensamiento, y es ahí que vamos viendo cómo despliega esta forma de ver las cosas, que lo que hoy llamaríamos, o un principio de lo que hoy llamaríamos la interculturalidad o el interculturalismo. Entonces, bueno, la diferencia entre el ismo y la idad es que el ismo, como todo ismo, es más, digamos, ideológico, ¿no? Y la interculturalidad sería más, algo un poquito más analítico. Bueno, pero aparte de este matiz, él lo que va a proponer es, ¿no? En la tradición cristiana está esta idea de derecho natural, que es un poco para comprender cómo el plan divino alcanza a todas las culturas, pues. Todo el mundo, aunque todavía no les haya llegado el mensaje de Dios, están bajo derecho natural, ¿no? Porque Dios creó el mundo de una manera, ¿no? Y lo que hay que hacer, pues, es ir, ¿no? convirtiendo a la gente, pero mientras, o incluso quienes ya están convertidos a la fe, se rigen o deben regir sus leyes, ¿no? Sus leyes deben enmarcarse con ese derecho natural. Que el derecho natural es algo que, pues, mediante la razón, aun sin tener acceso a la revelación cristiana, podemos entender que, por ejemplo, no debemos matarnos entre nosotros. Entonces, el no matarás es algo, ¿no? De derecho natural. El respeto a la vida es algo de derecho natural. Y luego lo que va a proponer las casas es que en los pueblos americanos, el derecho natural se va a interpretar de otra manera. Entonces, él lo que hace no es negar que haya un derecho natural, sino enfatizar que el derecho natural no solo se interpreta como los europeos dicen que se interpreta. Un poco es la operación análoga a lo que hace el protestantismo. El protestantismo dice, sí, hay una verdad, solo una verdad, lo que pasa es que nosotros la interpretamos mejor que ustedes católicos. Mientras que en el pasado, la verdad y la interpretación era una misma. Entonces, él va a hacer lo mismo respecto al derecho natural. Va a decir, la razón práctica de cada pueblo es la que va a determinar cómo se interpreta esa verdad única que es el derecho natural. Y de esa manera introduce la posibilidad, ¿no? y la legitimidad de que diferentes pueblos puedan entender ¿no? el mundo y cómo vivir de diferente manera. Aquí les puse una cita, ¿no? de una autora que nos habla, bueno, de lo que es interculturalidad, que no es
no es multiculturalidad, multiculturalidad es simplemente afirmar que hay una multiplicidad de culturas, eso no es la interculturalidad. La interculturalidad tiene que ver con cierto diálogo, cierto intercambio y cierto enriquecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comunidad utópica que plantea las casas, ahí hay interculturalidad porque hay una cierta integración, no son comunidades segregadas, sino que es una comunidad que integra, ¿no? Bajo la cual vive armoniosamente pues, los indios con los españoles. Obviamente las casas no va, él propone con esta forma de entender las cosas, él no va a desarrollar toda una teoría de la interculturalidad. Entonces, tampoco no podemos sobreinterpretar, ¿no? Lo que plantea, pero bueno, es el principio de eso. Entonces, bueno, esto ¿no? Es lo que les acabo de decir, ¿no? Y por tanto, bajo esa interpretación cabe el error y por eso las casas dice que sí, efectivamente, que haya sacrificios humanos es erróneo, pero que puede darse por la falibilidad de la razón práctica. Y de hecho, él argumenta que también se sacrificaban personas ¿no? en otras partes del mundo, antes, incluso en la península ibérica, antes de que se convirtiesen al cristianismo. Entonces, en ese sentido, no hay nada distinto entre estos pueblos y pues cualquier otro pueblo. Eso por un lado. Y por otro lado, también en el sentido utópico, en las casas lo que vemos es una cierta idealización de los pueblos originarios, ¿no? Y quizás eso sea debido, ahora voy ya a hacer mi interpretación, al contraste brutal, ¿no? Que experimentó en su propia vida de pues, gentes que venían, ¿no? Para someter, matar, explotar, con gentes que en muchos sentidos no presentaban pues hostilidad, no presentaban ¿no? un carácter, digamos, como ¿no? imperialista, pues, como el de los españoles. Entonces, en sus obras sí hay mención de algunos defectos de las comunidades indias, pero mayoritariamente lo que las casas va a argumentar, y eso también puede ser un efecto retórico que él busca, es la bondad y las virtudes de los pueblos originarios. Pero con esto les quiero reforzar la idea de que, ¿no? De nuevo, el pensamiento lascasiano tiene un corte propiamente utópico. De hecho, más utópico que pues, el pensamiento de Tomás Moro, porque Tomás Moro no es una cosa vivida, es una cosa literaria. Es de la misma época y para las casas sí era una cosa vivencial. Entonces, en ese sentido, la utopía lascasiana está mucho más desarrollada, tiene mucho más cuerpo a nivel político. Claro, a nivel literario podemos discutirlo, pero a nivel político tiene mucho más cuerpo, ¿no? que la utopía que plantea Tomás Moro. ¿Vale? Luego, otro planteamiento utópico, y en este caso va a ser de Francisco de Vitoria, es esta idea de cosmopolitismo, que ¿no? Hoy es un término
¿no? Que nos es familiar, ¿no? De alguna manera, como lo dice ¿no? la etimología de este vocablo, ¿no? Estamos hablando de una polis universal o de un gobierno universal. Entonces, Vitoria va a desarrollar esta idea de gobierno cosmopolita a partir de lo que bueno, de lo que se denominaba derecho de gentes. Y el derecho de gentes un poco es de lo que habla también las casas. Las casas va a incidir en el relativismo del derecho de gentes, y Vitoria va a incidir en cómo ese derecho de gentes proporciona un mecanismo para conectar a todas las comunidades del mundo, a todos los pueblos. Entonces, el derecho de gentes básicamente es estas normas que tienen una trayectoria histórica. Es como que hay cierto, y Vitoria también reconoce que es problemático alcanzar la verdad absoluta sobre el derecho natural. Entonces, el derecho de gentes sería el derecho natural, ¿no? Práctico, y este derecho de gentes establece las obligaciones y las expectativas que podemos poner sobre cada pueblo del mundo, y establece de alguna manera el marco legal, ¿sí? Que deben respetar todos los pueblos del mundo. Entonces, la innovación es doble. Por un lado, afirmar claramente y por primera vez que hay un marco jurídico por encima de todos los pueblos del mundo. Y por otro lado, que ese marco jurídico, y luego él va a desarrollar este denominado derecho de comunicación, incluye la libre circulación de personas a través del globo. Y eso es muy potente porque, sí, claro, ya había, en esa época ya teníamos el mercantilismo, ¿no? Y de alguna manera, circulación de mercancías por todo el globo, ¿no? Un precursor de la globalización económica que tenemos ahora. Pero lo que Vitoria se va a afirmar no es que solo puedan circular mercancías, sino que toda persona tiene derecho, por este derecho de comunicación, de poder comunicarse en sentido amplio con otras comunidades del mundo, y eso incluye la capacidad de decidir la residencia de la propia persona. Entonces, con esto lo que está diciendo básicamente es que no hay fronteras. No debe haber fronteras. Este marco jurídico universal es un marco sin frontera, con el derecho a migrar a donde uno quiera y a recibir, o sea, a circular por donde uno quiera y a recibir donde uno quiera. Entonces, evidentemente no estamos ahí, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? Estamos en la prehistoria todavía, ¿no? De alguna manera, o incluso en el siglo XVI estaban más avanzados de lo que luego, con, ¿no? el surgimiento de todos los estados-nación que tenemos ahora, hemos de alguna manera ido para atrás, ¿no? Hemos ido para atrás, ¿no? En la época prehispánica y justo ¿no? En el siglo XVI, no había fronteras, ¿no? No existían, o lo entendían de una forma muy diferente, ¿no? Y lo que él
lo que Vitoria plantea es una frontera, pero una frontera para todo el mundo, global. La frontera es el espacio, ¿no? Fuera de la Tierra. Y dentro de este globo podemos circular libremente y residir libremente. ¿Vale? Entonces, obviamente todo esto es precursor de esta Sociedad de Naciones, luego de la Liga de Naciones y finalmente de Naciones Unidas, ¿no? Y también de nuevo, ¿no? Lo que les dije antes, cómo estos autores son precursores de derechos humanos, de cómo el derecho de gentes contemporáneo es precisamente el paradigma de derechos humanos. Entonces, claro, todavía no es, todavía falta para que eso sea realmente así, ¿no? Porque muchos estados se llenan la boca de derechos humanos y los violan constantemente, ¿no? Y México también. Entonces, todavía falta mucho, pero vean cómo Vitoria anticipa, ¿no? De siglos estos pasos que se han ido dando en este proceso utópico, en esta idea de cosmopolita, ¿vale? Ok, y luego también, tanto en Vitoria como en Las Casas, está este planteamiento de la no violencia en la relación con las otras culturas, con los otros pueblos, ¿no? Que es un planteamiento obviamente diametralmente opuesto, ¿no? Al maquiaveliano ¿no? De desconfianza, ¿no? Que sería de razón de Estado, ¿no? Que se denomina de realmente priorizar la seguridad y, política sobre cualquier cosa, con la violencia como uno de sus instrumentos. En cambio, ¿no? Otra vez, lo que se ha ido desarrollando y a lo que vamos a nivel utópico sería a través de, ¿no? el desarrollo del derecho internacional, la diplomacia y mecanismos no violentos de resolución de conflictos. Ok. Bueno, y la tercera pata, por decir, de estas utopías en este segundo eje, ¿no? De relativismo cultural sería todo el tema del nacionalismo. Aquí me voy a remitir a uno de los autores, ¿no? De los artículos, pues, que les envié, que tiene algunas cosas, ¿no? Que me parecen interesantes y otras cosas que son criticables, ¿no? Como algunas de las ideas serían esto ¿no? de esta este misticismo, ¿no? De la comunidad como, no necesariamente como etnia, tradicionalmente sí fue como etnia, pero más, ya más, ¿no? Contemporáneamente podríamos hablar de una identificación más que una etnia. Entonces, por ejemplo, en la utopía catalanista, lo importante no es que seas catalán ¿no? de 10 generaciones y ese tipo de argumentos, ¿no? O que tengas un apellido catalán o que incluso que sepas hablar el catalán. Esos argumentos ya no son relevantes. Lo interesante es que la gente se identifique como catalana y quiera ser políticamente autónoma. Esos son los únicos dos requisitos. Son requisitos que cualquier persona a priori, ¿no? No discrimina, ¿no? Bueno, sí discrimina por identidad en sentido genérico, ¿no? Y por deseo, pero no hay ningún otro tipo de discriminación. Mucha gente catalanista que no habla catalán, que no nació en Cataluña. Yo mismo no nací en Cataluña, por decirles, por ponerles un ejemplo. Etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un desarrollo, ¿no? En esta utopía nacionalista, pero
inicialmente sí tiene esta carga pues étnica, ¿no? Entonces, claro, aquí Giannini nos propone que también hay una exaltación del Estado. Bueno, esto en las utopías, en los nacionalismos que ya gozan de Estado, ¿no? Ya hemos dicho que muchas todavía no han alcanzado ese Estado con E minúscula, ¿no? Y luego Giannini nos va a proponer esta idea de que el partidismo, ¿no? Las facciones adentro de lo nacional pueden ser contraproducentes. Y esto, a ver, de entrada lo podremos rechazar, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en el nacionalismo mexicano, pues hay ¿no? partidos, etcétera, ¿no? Y parece que sea algo bastante más relacionado con el fascismo, por decirlo de alguna manera. Pero, regresando al caso de Cataluña, cuando el nacionalismo no goza de Estado y no goza de una estructura política consolidada, este tema no es baladí. Es un tema bastante relevante porque cuando no hay una estructura de Estado, lo que tenemos es todavía una lucha por cómo se va a consolidar el nacionalismo a nivel político, es decir, cómo va a tomar forma de Estado. Entonces, en esa lucha política hay diferentes partidos. En Cataluña hay diferentes partidos nacionalistas. Entonces, es un problema abierto cómo esos distintos partidos, todos nacionalistas, pero también con ideología política diferenciada, cómo se relacionan entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos los dos casos, ¿no? El tema de las naciones sin Estado como problemático, y luego tenemos, y en eso es lo que podemos también criticarle a Giannini, ¿no? Que para este autor, ¿no? Tiene el nacionalismo tiene una connotación, digamos, de fascismo, pero obviamente no es eso necesario. Todo Estado tiene su propio nacionalismo, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de lo que se ha llamado, ¿no? La religión civil, en que el propio Estado estructura rituales, estructura creencias, estructura una formación a los niños y niñas, ¿no? Estructura cierto misticismo de lo mexicano, de lo nosotros, ¿no? Que no es fascista, ¿no? Pero que sí de lo que se trata es de explotar políticamente el nacionalismo para los fines del Estado, y uno de los fines del Estado, ¿no? Es, como dicta la razón de Estado, la perpetuación al infinito de la comunidad política, ¿no? Entonces, bueno, esto es, ¿no? lo que acabo de decir. Y luego, por otro lado, ¿no? Tenemos esta vuelta de tuerca del propio nacionalismo contra sí mismo, de alguna manera. El populismo es utilizar el nacionalismo para, pues, adentro de ese país, de ese Estado,
alcanzar el poder, ¿no? Creando esta polarización, pues, ¿no? Entre las élites políticas, que serían de alguna manera traidores a la patria, por tanto, de alguna manera, ¿no? Serían vistas como anti-mexicanas, ¿no? En el caso de México, pues los verdaderos patriotas, quienes serían los verdaderos representantes de la voluntad ciudadana, por tanto, los legítimos ostentadores o aspirantes de entrada, ¿no? Al poder. Y como ustedes saben, pues a eso le juega la 4T, ¿no? Le jugó en campaña electoral y de alguna manera pues sigue con este discurso, ¿no? Incluso continuando, ¿no? La estructura neoliberal, pues pretende denostar a los enemigos neoliberales, ¿no? Bueno, hay que ver a través de eso, ¿no? De ese juego, pero sería, ¿no? Un ejemplo cercano a nosotros, ¿vale? Aquí les puse un poco ¿no? de esta teoría de Laclau, que seguramente ustedes ya conocen, pero que básicamente, ¿no? Habla de cómo se divide el espacio, ¿no? En dos campos, las élites y el pueblo, y cómo se articula al pueblo a través de lo que Laclau llama ¿no? Una cadena equivalencial, ¿no? En este caso, para México, podríamos pensar que la corrupción, ¿no? Ha sido un tema que ha articulado esta oposición entre la élite y bueno, el pueblo, ¿no? A través de Morena, ¿vale? Bueno, ya veo que se va haciendo tarde. ¿Por qué no nos quedamos aquí con un poco de sus aportaciones? Otra vez, son preguntas, ¿no? Ha habido cierta idealización de lo indígena a nivel contemporáneo. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que México deje de existir? Yo he propuesto en uno de mis trabajos, va a salir en diciembre, que es un trabajo sobre la ideología del Estado español ante el referéndum soberanista catalán. Y yo lo que planteo al final de este trabajo es que el Estado, efectivamente los contractualistas tenían razón, el Estado es una cosa artificial, debe ser artificial. Y lo que es, digamos, natural, por decirlo de alguna manera, son los pueblos, pero no los pueblos en sentido esencialista, sino en sentido de identificaciones. Y la gente puede cambiar de pueblo si cambia de identificaciones, ¿no? Pero que finalmente un Estado debería ser un pacto entre pueblos. Y cuando los pueblos dejan de creer en ese Estado o quieren reconfigurarse como propios Estados o asociarse con otros pueblos para formar otros Estados, deberían poder hacer eso. De hecho, de eso se trata, desde mi punto de vista, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay toda una gran pregunta, ¿no? Y es muy utópica acerca de este derecho, ¿no? Y cómo va asociado al cosmopolitismo y al interculturalismo, ¿no? Y también, de nuevo, cómo pensar, pensar cómo, al igual que la democracia representativa, las utopías que se vuelven dominantes, cómo pueden degenerar y ser distópicas. Y pensemos, por ejemplo, en la ONU. La ONU tiene muchas críticas, ¿no? Puede ser también que se haya vuelto distópica. ¿Y en qué sentido?
bueno, la pregunta clásica sobre el populismo y por qué no la 4T, qué tan utópica o no es. Mañana precisamente hoy salió perdón que haga tanta autopromoción, pero es como que yo que investigo este tema, pues, ¿no? Aprovecho para enviarles cosas que hago, ¿no? Pero hoy me publicaron una cosa sobre las utopías izquierdistas en América Latina, ¿no? En la que hago un estudio de casos sobre un grupo de Morena. Entonces ahí pienso el tema de la 4T. Entonces se los voy a enviar mañana. Bueno, estos minutos, por favor, adelante, y también podemos seguir abriendo la discusión, abriendo la sesión a discusión la sesión que viene. Por favor, sus comentarios. Gerardo. Muchas gracias. Quisiera tratar de hacer una reflexión sintética por las cuestiones de tiempo, como lo señalas. Me gustaron muchos de los comentarios de mis compañeros y en síntesis me pareció una excelente exposición. Puedo decir que nos pones frente a un panorama en un decurso histórico en donde podemos observar los choques civilizatorios. Yo hablaría de los choques civilizatorios, en donde tienen como un eje de desarrollo la violencia fundante en estas formas, en cómo una cultura se apropia de otra cultura, va generando diversas contradicciones en esas formas sincréticas. Yo aquí incorporaría esas formas sincréticas, pero también cómo van surgiendo históricamente en este choque civilizatorio estas formas de pensamiento utópico que tú las planteas muy bien a lo largo de toda esta exposición. Y me parece que hay muchos ejemplos todavía. Yo tan solo nada más mencionaría, por ejemplo, en el caso de México, Francisco I. Madero, me parece que tuvo mucho de un cierto ejercicio utópico, porque él llevó pues a la forma en cómo actuaba con sus trabajadores, llevó formas un tanto utópicas, llevó programas de salud, llevó programas de integración, claro, también con una fuerte carga religiosa que tenía el mismo Francisco I. Madero, ¿no? No es para nadie desconocido que él coqueteó mucho con estas formas espiritualistas que prevalecieron a finales del siglo XIX. Y no solamente él, ¿no? Muchos políticos desde aquella época. Entonces, bueno, pues en esta síntesis que trato de destacar y que tú has expuesto muy bien, yo me quedaría con esa parte, ¿no? Estamos frente a un choque civilizatorio en un plano, digamos, visto desde una historia universal y que actualmente tiene enormes repercusiones que están constituyendo muchos de los fenómenos que en este momento, yo diría, toda esta larga historia está vigente, está viva y nos sigue constituyendo en estas nuevas formas de relación, de dominación y de lucha, de liberación por muchas culturas. Y indudablemente que América Latina es una gran región que pensando en el pensamiento o considerando el pensamiento de Bolívar, me parece que ahí hay mucho que rescatar, ¿no? Y que
Me gusta mucho lo que mencionas de Fray Bartolomé de las Casas, porque eso ha estado en muchos de los trabajos de muy buenos historiadores aquí en México, que se ha rescatado. Inclusive me hiciste recordar, por ahí hay una vieja película del cine de oro mexicano que dedica una gran parte a ese trabajo de Fray Bartolomé de las Casas. Y me parece que para muchos historiadores sí es un personaje en la historia de este país, México, que dejó sembrado toda una cosmovisión que sí rompía con estas formas dominantes con las que llegaron, en este caso, esta parte que yo diría que también es rescatable y es muy interesante de analizar cuando tú hablas de la visión del europeo, es cómo llega el europeo al nuevo mundo y cómo llega en este choque civilizatorio. Y es muy interesante de rascarle ahí y ver una serie de datos históricos que nos permiten rastrear ese choque que va generando esas contradicciones. Yo nada más me quedaría y nada más dejo apuntado, por ejemplo, estaría pensando en el texto de Bartra, de La jaula de la melancolía, en donde el último capítulo de este gran libro lo dedica a la chingada, que es todo un tema que me parece que precisamente nos muestra este choque civilizatorio del europeo con el nuevo mundo. Me parece que nos abre a una visión mucho más amplia, crítica, autocrítica, y que nos permitiría también rebasar esas formas, me parece que muy pobres de interpretar lo que históricamente estamos viviendo, ¿no? Y cuando me refiero a la pobreza, es esta visión tanto como el rechazo hacia lo europeo, como lo europeo, decir, bueno, pues venimos a civilizarlos, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas confusiones que siguen siendo parte de esa lucha ideológica que busca esas formas de dominación, pero que me parece que en este pensamiento utópico sí las rebasa y hay que rescatarlas. Me quedaría con esa parte y me parece que está abierto. Muy bien. Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Algún otro comentario? Son las 8, quizá alguien, no, un par de minutos, pero lo vamos a retomar aquí por si hay para más discusión la próxima sesión. Pero ¿alguien tiene un comentario final? Ok, bueno, pues muy bien. Gracias por su atención, sus participaciones y nos citamos el martes que viene. Les envío mañana la liga y este artículo y algún otro para su consideración. ¿De acuerdo? Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches a todos.